ese histórico Venezuela. El trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Los adolescentes nacen alrededor del año 93, 94. Porfi Baloa era un joven que tenía muchas inquietudes musicales. Tenía un grupo de amigos del Valle que fueron formando grupos de jóvenes, de muy jóvenes, niños prácticamente. Y él comenzó creando Salserín conjuntamente con Manuel Guerra. Pues aquí está, Los Adolescentes. Soy Charlie Villegas, ex vocalista de Los Adolescentes, pionero, fundador, año 94. Vivo en el mismo edificio de Porfi. Una vez fuimos a hacer un trabajo del liceo y luego que terminamos el trabajo subimos o bajamos un piso para conocer a Porfi, y desde allí yo creo que profesionalmente desde el año 94. Pero ya tenía conociendo a Porfi como casi 10 años antes. Desde que conocí a Porfi, teníamos la inquietud de hacer algo, ¿no? Una orquesta. Él tenía en mente hacer una orquesta como tal. Y como éramos todos chamos, estábamos chamitos, básicamente los que éramos adolescentes, los primeros, éramos Salserín. Conjuntamente con Manuel Guerra y Porfi. Mi nombre es Wilmer Lozano y pertenecí al primer tren delantero, como decimos en el arreglo musical, de la orquesta adolescente, en el año 94. Tenía como 27 años en ese tiempo. Me unía una gran amistad con Porfi, nos conocíamos desde niños, y a tal punto de que mi función no iba a ser estar como integrante de la orquesta, sino que yo iba a estar para dirigir a los niños que iban a cantar. Hola, mi nombre es Armando Guiñán y fui parte de la primera generación de la Orquesta de los Adolescentes. En la residencia donde yo vivía, también vivía Memo Morales. Crecimos juntos con los hijos de él, y uno de sus hijos, Gustavo, era muy amigo mío, pues, desde la niñez. Crecimos allí y conocí a Porfi. Y él me comentó que él estaba con ese proyecto con Porfi, que estaban haciendo una orquesta. Yo tenía 12 años aproximadamente. Y bueno, un día me dijo, ¿qué tal si me acompañas? Que hoy tengo ensayo, voy a donde Porfi y tengo ensayo. Y yo, bueno, vamos pues. Y Porfi lo fue a buscar ahí al edificio, y bueno, yo me fui con él. Un Volvanjito que tenía Porfi en la época, bueno, y ahí nos fuimos para allá, para casa de Porfi. En el camino, conversando, Porfi le dice a Gustavo, oye, vale, tú no tienes a otros amigos, porque Gustavo formaba parte, ¿no?, del proyecto como cantante. Y él le dice, tú no tienes algún otro amigo que cante, pues, que quiera, así como él, pues. Y entonces, nada, yo le dije, no, yo mismo soy, dale.
Y entonces, sí, ¿te gusta? Sí, vale. Y llegamos a casa de Porfi y bueno, entonces él con el piano me dijo, bueno, mira, cántame algo, ¿qué te gusta? ¿Qué canción conoces por allí? Me acuerdo de que me provocó una canción de Willy González, Enamorado de ti. Me acuerdo como si fuera ayer. Y eso, había un vecino que no cantaba mucho, que se llamaba Armando Guiñán, pero entonces como era un chamito así, yo nada, este es el chamito, este no canta, pero este es el que lo vamos a poner a bailar porque tiene la galleta y este es el que me va a traer la carajita. Y el otro es feo, pero es el que me canta sabroso, es el que más o menos sonea. Entonces ya tenía a los dos cantantes, bueno, tengo como Oscar y Vladimir, claro, jamás las comparaciones. Tengo Juan y eso, y yo en el piano. Entonces empecé yo a hacer como la sonoridad del grupo. Y pues lo dio con el piano, yo la canté y me dijo, chévere, está bien, me gusta, vamos a trabajar. Y ahí fue que iniciamos todo. Ahí fue el inicio de mi parte con ese proyecto que no era adolescente. Eso era una idea que tenía Porfi, que bueno, a partir de allí él iba pues recopilando las piezas y fue armándolo. Se da la oportunidad para Porfi de realizar el proyecto junto a Manuel Guerra y es cuando empiezan a hacer el proyecto Salserín. Ellos tuvieron desacuerdos. El sueño de Porfi Baloa de organizar una agrupación de salsa contó con el apoyo del músico Manuel Guerra. Sin embargo, en medio del proceso de creación del grupo, surgieron diferencias irreconciliables y cada uno tomó su propio camino. Porfi, para ir detallando, ¿es Porfi Baloa la mente creadora de Salserín? No digamos la mente creadora de Salserín, se puede catalogar porque eso fue grabado en Puerto Rico. La mente creadora de la idea, sí. Porfi, por la amistad que nos unía, nosotros, un pianista muy conocido, Jesús Moreno, conocido como Menudo, nosotros en ese momento nos llevamos a Porfi a la Dimensión Latina, nosotros estábamos con la Dimensión, tocando bajo y luego a él se le dio la oportunidad de presentar su proyecto con el señor Luis Francisco Mendoza, presidente de la compañía Corta Records, que fue la compañía que trabajó discográficamente a nivel internacional el proyecto Adolescente. Y bueno, y ahí comenzó todo, yo me voy allá, chamo también al fin, llego el siguiente, cuando llego a esa oficina, yo siempre pasaba por ahí, porque la oficina de las vibraciones quedaba en el edificio radio, ahí Quinta Crespo, estaba la oficina de los melódicos de Porfi Jiménez, y ahí había una oficina que decía RMM, pero yo decía RMM, pero... bueno, cuando llego a la oficina, me dice, brother, ¿cómo se va a llamar el grupo? Y le puse Los Adolescentes en honor a Miguelito, a Juan Alberto Castro, el magistrado, y a Miguelito, porque ellos se desarrollaron en ese momento. Entonces, nada, cuando eran los niños, somos los adolescentes. El nombre de los adolescentes surgió cuando estábamos en la oficina de Luis Francisco Mendoza, mejor conocido como el Negro Mendoza, y se estaba debatiendo el nombre como tal. Y entonces él dijo unas palabras clave. Él dijo, bueno, ya ustedes eran Salserín, pero eso ya... Salserín como tal son niños, y ustedes no, ustedes son más adolescentes. Entonces hubo un silencio, y él dijo, suena bien, Adolescent con apóstrofe, Adolescent Orquesta, así se va a llamar, porque empezaba a internacionalizar. Y así fue. Entonces cuando él me pregunta, ¿y cómo se llama el grupo, brother? Entonces, los adolescentes, le digo yo. Y él me dice, me quedo así pensando, Adolescent Orquesta, brother. Y yo, Adolescent Orquesta, ¿por qué así en inglés? Porque esto va a ser un grupo internacional. Yo por dentro me dije, coño, si te va a salir una hernia, te va a reventar la cabeza. Porfi, además de que bueno, fue el creador de la orquesta, era el director y pues el productor. O sea, componía, hacía los arreglos,
Era pues digamos el centro de operaciones. La primera formación de adolescentes se integra porque todos eran amigos prácticamente de la zona del Valle Coche, en Caracas. Eran amigos de la cuadra, eran amigos que se reunían en un sótano, en algún estacionamiento, o en la casa de cualquiera, con un piano, con un bajo, con un bongo, y empezaban a soñar y empezaban a crear música. Porfi los reúne porque eran sus amigos. En esa época había un vacío muy grande en la parte musical, digamos que en ese grupo etario. No había artistas jóvenes, no había eso, y mucho menos en la salsa. Te digo que la repercusión que tuvo Adolescentes a nivel musical en Venezuela fue importantísima. O sea, desde la época yo creo que desde Menudo, que era un grupo puertorriqueño que en los años 80 fue muy importante, no habíamos visto un fenómeno musical como lo fueron en su momento tanto Salserín como los Adolescentes. De todos los días tú eres mi sol, sin ti solo hay noches en mi corazón. La primera formación de Adolescentes, lo más destacable es que era realmente orgánica. No fue producto de casting ni producto de búsqueda de talentos por determinadas circunstancias, sino que fueron un grupo de amigos que se unieron, lograron hacer lo que querían y lo hicieron con mucho éxito. Tú sabes que es vital soñar siempre, pero siempre yo recuerdo que salíamos de los ensayos y nos quedábamos hasta tarde, en la madrugada, hablando de los sueños, soñando. Y decíamos, ¿cómo será sonar en la radio? Y empecé a hacer canciones y luego empecé a arreglarlas y a tenerlas ahí, que es donde cuando hice todo eso, Anhelo, los arreglos de Anhelo, de Hoy Aprendí, yo tenía varios listos, no, ya Hoy Aprendí la tenía listo. Ya cuando se empieza a dar eso y el hombre me entusiasma que voy a entrar en tu grabación, es donde yo termino Anhelo, le hago una canción a mi mamá que se llama Amiga. Después me recomiendan el tema Señorita de Frank Quintero, o sea, yo estaba buscando yo tenía el tema del compadre No Puedo Ser Tu Amigo de Walter Willey. Y bueno, yo confiaba en esos temas. Yo no sé que algo me decía que esos temas estaban bonitos, pero tampoco esperaba que iban a esos resultados. Reclamando nuestro espacio, evidentemente, pues reflejaba ese anhelo que tenía Porfi de reclamar el espacio que ellos sentían que no se les otorgaba y que el mercado no se les otorgaba y que el negocio no se les otorgaba por ser muy chamos, porque eran unos jovencitos. Si tú no tenías cómo entrar a un canal de televisión, no tenías vida. Si no tenías cómo entrar a una radio, no tenías vida. Entonces, bueno, mira, y también fue un proyecto que se sudó, que se forjó y creo que ese nombre fue bastante pertinente porque se luchó mucho por eso y bueno, reclamamos nuestro espacio como jóvenes en la música y sobre todo en la salsa. O sea, yo participé ya en el disco Reclamando Nuestro Espacio. Pero mi trabajo iba a ser dirigir a los niños que iban a cantar. El tema Anhelo, yo hice una voz guía. Como eran temas hechos para niños, la tonalidad era muy alta. Sale Anhelo con el primer disco titulado Reclamando Nuestro Espacio. De allí el tiempo, eso se pegó creo que en 3-4 meses. Se pegó que la gente abría la nevera, salía el tema. La gente abría la regadera, salía la canción. Sí, era una locura. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Bueno, en los temas que integraban ese disco de Reclamando Nuestro Espacio como Anhelo, lo más importante es que las letras eran muy sencillas, no eran letras complicadas, eran letras del día a día, de gente común y corriente, llevadas al romanticismo cuando a veces el romanticismo puede doler, ¿no? Porque incluso te tocaban tanto la parte romántica como la parte social, pues de la gente que lucha por crecer en un país
donde las oportunidades no son tan sencillas de conseguir. Y Porfi se rodeaba mucho de gente normal, de gente de a pie, de la gente de la calle, y que desde un mecánico hasta un latonero o cualquier persona le podía hacer un comentario referente a algún momento particular de sus propias vidas, y Porfi lleva esas historias a sus canciones. El tema Hoy Aprendí es un tema que interpretó Charlie. Cuando conocí a Charlie me llamó muchísimo la atención porque el trabajo de Charlie, él cantaba, bailaba y ejecutaba el bongo y la campana. Y me llamó la atención en el sentido de que era un tema que tiene mucho que ver con el folclore brasilero. Hoy aprendí lo que es vivir sin tu querer, aún brilla en mí. Hoy Aprendí es un tema musicalmente, lo canta un brasilero, un brasileño, como llamen, que no recuerdo el nombre, porque se rebuscó, lo busqué y se me hizo difícil. Incluso Ruby Pérez tiene un tema que tiene el mismo ciclo melódico de Hoy Aprendí. Entonces eso se ha hecho, la gente le ha sacado el jugo a ese ritmo, a esa melodía. Él lo grabó como merengue, y el brasileño era como un bossa nova tirando a samba. Y ahí grabó, en la grabación le cambiaron la letra. Porfi Aloa, el hijo de Memo Morales, también participó en la letra que se le armó con toda esa melodía. No esperamos ese éxito. La primera sorpresa fue en Perú. Fuimos a tocar en Lima y fuimos a un festival donde la canción Anhelo la cantaban más de 30.000 personas en un festival. Y eso para nosotros, o sea, sabíamos que había una referencia del tema, más no que era algo que estaba súper pegado allá en el Perú. Ya con el tiempo que uno empieza a madurar tantas cosas, que uno ve las cosas de otro punto de vista. Pero sí, todo llegó muy rápido, todo llegó muy pronto. Nosotros ensayábamos 2-3 veces por semana. Y sin grabar. De pronto no íbamos a tocar, pero esa era la fiebre de nosotros, ensayar, porque teníamos ese sueño ahí latente y esa fe puesta en el proyecto, porque en sí era como algo nuevo, ¿no? Algo innovador. Desde mi punto de vista particular, Reclamando Nuestro Espacio fue exitoso, uno, digamos que por lo orgánico y por lo diferente que era, porque Porfi logró crear un sonido muy particular. O sea, tú puedes escuchar en la emisora de radio que tú quieras, no sé, 20 temas diferentes de puertorriqueño o de colombiano o de la orquesta que sea del país que sea. Y tú escuchas un tema adolescente que nunca hayas oído y sabes que es adolescente, porque eso fue una de las cosas más difíciles que logró Porfi. Él logró crear un sonido. El disco se grabó con el mismo ímpetu, con la misma mística de trabajo, conservando obviamente la misma calidad de producción, inclusive hasta más, pues ya en esa época teníamos un poco más de holgura pues para trabajar en ese sentido, y pues sí se planificó tanto a nivel musical como a nivel de producción. Porfi tenía en su haber decenas de canciones, decenas de canciones, y Persona Ideal que es la canción que titula el CD, era un tema que él tenía guardado desde hace mucho tiempo y no había logrado terminar de hacer los arreglos como él lo quería. Entonces cuando hicimos el segundo, que fue Persona Ideal, ya teníamos un compromiso y dice, mira, tenemos que hacerlo o mejor o igual. Sin duda, el primer gran éxito de adolescente fue Persona Ideal. En el mundo, todo el mundo le decía, me tengo que ir. Primero porque se hizo un himno en muchísimas partes,
porque además digamos que el significado de la letra era bien profundo y que la ejecución técnica desde el punto de vista vocal era altísimo, la complejidad técnica era dificilísima, era un tema muy complicado de interpretar. Este tema en particular fue algo, un tema que como dice uno, fue un peñonazo a nivel internacional. Este tema automáticamente se pegó en todos los Estados Unidos, en Europa. Dando este tema en su inicio de promoción es cuando se da mi salida de la orquesta. Bueno, Persona Ideal, el segundo disco de Adolescentes, es justamente cuando viene la transición entre la primera formación y la segunda formación de los Adolescentes. Pues en ese momento, obviamente, pues nosotros buscamos la posibilidad, y así lo hicimos, de pues abrir camino, porque ya no estábamos a gusto con cómo se estaba llevando digamos, el trabajo y la orquesta como tal, con respecto a nosotros, pues, como ejecutantes de la orquesta. Los muchachos, cuando se dieron cuenta de que iba a haber un salto importante entre lo que ya venían haciendo en el Canal 8 y que venía una posibilidad de salir de allí y dar un paso, de repente buscaron condiciones que la empresa no estuvo en capacidad de asumir. Se hizo un acuerdo con ellos, ellos lograron separarse, se unieron a un empresario que tenía una flotilla de autobuses que se llamaba Expresos Camargüí, Teófilo Núñez, si mal no recuerdo el nombre de él, que era un empresario peruano, y él los convocó, los unió y sacaron una orquesta diferente que se llama Pasión Juvenil. Nosotros ya estábamos metidos en la música de tal manera que ya conocíamos, digamos, la dinámica, pues, ya estábamos metidos. En lo que Wilmer sale, que digamos que fue el líder de nosotros en Pasión Juvenil, pues está, ya de mira, vamos a hacer esto, ya vamos a buscar un productor musical, y o sea, eso fue inmediato. Yo creo que Pasión Juvenil ha sido una de las mejores facetas que he tenido yo como intérprete de este género musical. Bueno, Pasión Juvenil integran la primera formación de los Adolescentes. Armandito, Charlie, Wilmer y William. Pero creo que, digamos que ellos tuvieron lo que se llama en este negocio un one hit wonder. O sea, tuvieron un éxito con un tema bastante sonado. Nosotros tuvimos muchos éxitos en Pasión, gracias a Dios, no, de verdad que no me puedo quejar. El tema de Pasión Juvenil fue un tema netamente de organización, no fue un tema musical, fue un tema de que la parte ejecutiva no funcionó. Pero yo sabía que ya los demás se iban y yo tenía que armar un grupo. Entonces en una semana, al menos que esta la tenía ahí. Orca Química, protección para tus techos y paredes. En ese mismo momento nosotros estábamos haciendo el casting donde entraron Jesús Alberto, Sócrates, Néstor y Juan Carlos. Hola, soy Juan Carlos Lobo y pertenecí a la segunda generación de adolescentes. Porfi y yo nos conocíamos en Las Vibraciones. Yo era cantante de Las Vibraciones y Porfi Balboa era el pianista. Estaba Enrico Enríquez también como pianista. Las Vibraciones de Enrique Matamoros, y ahí nos conocimos. De hecho, como soy de Valencia, yo iba a Caracas y mientras conseguía dónde quedarme, recuerdo que yo me quedaba en casa de Porfi, en Jardines del Valle, cosa que él siempre sabe que yo eternamente le agradezco. Conocí su hermosa familia y tuvimos un tiempo de conocernos allí. A Porfi, primera vez que yo lo vi, de hecho no había conversado con él ni nada. Él está tocando con la Quinta Galaxia, pero era el grupo infantil. Estábamos en la Plaza del Valle. Él estaba con un grupo de puro chamito, pues. Era como la Quinta Galaxia infantil, algo así.
Y trabajando ya de manera en tarima, pero profesionalmente, él trabajaba con la orquesta Las Vibraciones y yo cantaba con los melódicos. Año 89. De ahí empezamos a tener un poquito más de comunicación. Y también una vez que él hizo un trabajo ahí como tecladista en los melódicos, pues empezamos a hablar y todo eso. Cuando abrimos camino, que yo hago el disco con Velvet Roden de merengue, que nunca salió, él creo que hace Salserín y después el proyecto Adolescente. Yo me pongo en contacto con él y él me pregunta, ¿qué pasó con tu disco? No, no pasó nada, pero si llegas a tener algún inconveniente con algún cantante, pues quiero que sepas que estoy a la orden. Perfecto, perfecto, yo sé que sí, tú eres un caballo, no te preocupes. Ya nos conocíamos, estuvimos trabajando 3 años en Las Vibraciones juntos. Ya nos conocíamos. Bueno, después de esa conversación que tengo con Porfi, él me dice, creo que se fue Wilmer Lozano, probablemente se vaya su hermano, está pendiente que cualquier cosa, seguro que te voy a llamar a ti. Un 25 de diciembre de 1995-96 me llama pero desesperado. ¿Dónde estás tú? No, yo estoy en mi casa, necesito que te vengas urgentemente para acá. Sí, pero ¿cuál es el problema? No, vente, aquí te explico. Llego a su casa y él me dice, necesito que te pongas esta ropa porque tengo una presentación en el Club Oficiales al frente de mi casa en Las Mallas. Y decía, wow. Y cuando me tocó montarme en la tarima, que hago toda la presentación de los temas que cantaba Wilmer, todo chévere, y cuando me tocó hacer Persona Ideal, que era el tema bandera, wow. Impresionante porque mucha gente disfrutó del trabajo que yo venía haciendo. Claro, sí, se quedaron así como impresionados porque no veían a Wilmer. Y bueno, pasé la prueba, digamos, porque aparte de eso que había mucha gente que me conocía en ese instante, gente que estudió conmigo bachillerato, y como yo soy de la parroquia, algunos corearon el nombre, pues yo, bueno, chévere, feliz. Después no supe más nada hasta que él me dijo, mira, te vas a quedar con los adolescentes. Y de ahí comenzó mi travesía. De ese momento, del 25. Ese fue el mejor regalo que tuve, que me dio Dios en ese momento. Entonces recuerdo que un 16 de abril, no, de febrero de 1997, él me llamó en la mañana y me dice, Jesús Alberto, ¿cómo estás? Bueno, Chuito, lo que me decían Chuito, eran amigos míos desde hace tiempo porque así me decían en los melódicos. Entonces, mira, efectivamente se fue William. Entonces me dijo, ¿te sabes darme un poco más? Sí. ¿Te sabes darme una oportunidad? Sí. ¿Te sabes mi error? También. Bueno, ¿qué estás haciendo? No, bueno, nada, estoy trabajando. Bueno, esta misma noche te paso buscando, yo viví en Valencia, te paso buscando por la redoma, que ya nosotros sabíamos dónde era, y debutás esta noche en Punto Fijo. Ponte un suéter largo, vente con un jean, y yo sé que tú bailando eres espectacular, así que yo sé que te vas a montar esta noche. Y yo, bueno, así mismo fue, me preparé, le dije a mi mamá, me llamó Porfi, llegó la oportunidad para entrar en Adolescente, y así mismo fue, esa noche debuté, canté Dame una oportunidad, y canté Dame un poco más. Y bueno, a partir de allí empezó ese gran sueño de pertenecer a los adolescentes, a la segunda mejor época de adolescentes. Tú brillas junto a mí, en cada noche iluminas mi ser. ¿Cómo llego yo a los adolescentes? Pues es un tema para hacértelo largo, corto. Yo trabajé con Sócrates, que ya en aquel entonces ya integraba la Orquesta de los Adolescentes. Trabajamos mucho con Charlie Frometa, el hijo de Billos. Cuando nosotros regresamos de Margarita, del último concierto que se hizo con la primera generación, llegando aquí a Caracas, votaron a la orquesta y nos fuimos directamente al ensayo de la segunda generación. Bueno, en ese momento yo no sabía, con honestidad, no sabía quién eran los adolescentes. Sí supe que sonaban, ya sonaron su primer disco, pero yo no era, digamos, muy amante de la salsa, ¿no? Yo escuché toda la vida mucho de cantantes, entre ellos Luis Miguel, Juan Gabriel me encantaba, Rocío Dúrcal, y de salsa poco, ¿no?
y faltaba un cantante y yo le dije a él, mira, bueno, tengo un chamo que canta muy bien, que se llama Néstor Rivero y vamos a buscarlo. Y ¿dónde está? En Valencia. Pero canta bien. Y dije, sí, claro, con los ojos cerrados. Y tiene una presentación por esos lados del occidente y le dije, mira, prepárate porque vas a cantar con adolescentes. Me llama porque él ya formaba parte de la orquesta de los adolescentes, fue muy amigo del director del musical de la orquesta y necesitaban un cantante y ya el director sabía más o menos quién era yo. Una llamada, mira, ¿quieres entrar en las filas de adolescentes? ¿Qué tal? Y yo estaba un poco obstinado de Caracas también, como te dije, yo vivo en la ciudad de Valencia, una ciudad que es muy parecida a Caracas. Y bueno, de ahí comenzó una larga travesía. La primera vez que me llamo, pues fueron 2 llamadas. La primera le dije que no, estaba obstinado de Caracas por múltiples cosas, entre ellos el tránsito, la bulla, etcétera, ¿no? Y la segunda sí fue un poco más interesante porque le pregunto, ajá, pero y todo esto, los adolescentes, ¿qué será eso de los adolescentes? Ay, más o menos cuánto están pagando ahí, le decía yo a Sócrates. Y yo, no, están pagando tanto. ¿A qué hora hay que estar ahí? Ah, ok, tanto, ok. Y así fue mi entrada. Fue muy lindo. ¿Cómo llego a los adolescentes? A mí me llamó muchísimo la atención. Obviamente me gustaba la salsa. Y tenía un amigo que conocía a Porfi Baloa. Y le dije que me llevara a la casa de Porfi, que yo quería conocerlo. Lo conocí, me hizo un casting, pero me dijo que la orquesta ya estaba constituida, que qué lástima que llegué tarde. Bueno, cuando tú haces un casting, buscas diferentes cosas. Primero, que puedan defender vocalmente los temas que hacía Porfi, que no era sencillo, porque tenías que tener unos tipos que pitaran, porque los arreglos de Porfi tenían su complejidad. Pasó lo que pasó con el grupo, que se fueron todos los integrantes, y entonces en esa oportunidad, pues Porfi llamó a mi casa y ya tuve la oportunidad de entrar en adolescente. En el momento en que yo llegué, pues se encontraba el director musical junto al dueño del sello disquero Corta Record, el Negro Mendoza, con una banda que se había ido el 95% de la orquesta. Entonces, tú buscabas diferentes cosas. Uno, que pudiesen defender, y lo otro, que la estética del grupo cambiara radicalmente con la primera generación. Buscábamos muchachos de repente más good looking, que se adaptaran a la realidad del momento del negocio, que pudiésemos atraer más fans simplemente por la pinta de la banda, sin menospreciar la parte del talento musical. Bueno, realmente cuando nosotros entramos a la agrupación, cuando yo entré a la agrupación, ya la orquesta estaba pegada. Para mí fue un poco más fácil el hecho de llegar a una agrupación que ya estaba sonando, que ya estaba pegada, pero no dejaba de ser un compromiso, porque en ese momento habían 2 temas sonando nada más, que era Hoy Aprendí y Anhelo. Y Persona Ideal estaba empezando a sonar a nivel internacional. Por eso creo que el trabajo fue bien arduo y logramos en aquel momento congregar a cuatro integrantes que, si no lo hubiésemos logrado, no hubiesen logrado el éxito que al final tuvieron, ¿no? Tras la salida de la primera generación, la tarea encomendada a los integrantes de una nueva era fue regrabar con sus voces el exitoso disco Persona Ideal. Bueno, el proceso para volver a grabar todo el disco de Persona Ideal se hizo en Curazao, me acuerdo yo, en aquel entonces. Eso fue la transición entre la primera y la segunda generación, fue entre el año 96-97, que justamente en el 97 fue cuando tuvimos que regrabar todas las voces originales de ese disco, porque Persona Ideal, que fue el tema, digamos, que bandera de esa producción, estaba interpretada por Wilmer Lozano. Cuando yo me retiré de la orquesta, ya por la familiarización que había, también Sócrates con Porfi entra a la agrupación, se hacen unas nuevas versiones de esa segunda producción y creo que eso hizo remarcar lo que era la promoción para ese tema, porque ya se había lanzado, pero ya con
con el nuevo tren que entra adolescente, el caso de Sócrates, Jesús Alberto, Juan Carlos y Néstor Rivero, ellos hacen una segunda promoción de esta misma producción y creo que eso fue el paso fuerte de esta doble promoción para este tema Persona Ideal que es un himno a nivel mundial. Y eso fue lo que nos tocó a nosotros, porque ya Wilmer había grabado, Charlie había grabado varios temas también. Y no es borrar la imagen y la voz de lo que ya la gente conocía, sino que había una imagen como tal nueva, y eso chocó mucho tanto en televisión, en presentaciones y a la fanaticada. A nosotros nos perjudicó fue que todo ese material de la primera generación, tuvimos que hacer fotos nuevas y todo ese material se perdió a nivel de la compañía de disco Moda, no, era la discográfica del Negro Mendoza, tuvo que hacer CD nuevos, fotos nuevas con la voz de Sócrates. Entonces eso fue un trabajo realmente un poco tedioso, pero al final se logró el objetivo, pues. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón. Persona Ideal sonó con dos voces distintas, con el que estaba antes, que era mi hermano Wilmer Lozano, pero en la disquera se hizo un trabajo de recolección a nivel mundial de los discos de Persona Ideal. Entonces en muchos países sonó con la voz de mi hermanito Sócrates. Creo que fue el primer paso que nos dimos. Emular o tratar de respetar melódicamente hablando el color y la potencia de la voz de Wilmer no era nada sencillo. Lo logramos hacer con Sócrates. Después fuimos a, creo que es Curazao, a regrabar los temas, las voces de Persona Ideal, de Clase Social, los temas que me correspondían a mí grabar de Wilmer. Pero en aquel momento yo tenía que hacerlo tal cual como lo grabó Wilmer, en el tono. Y yo soy tenor ligero, yo no tengo un registro tan amplio, lo he desarrollado a raíz de la trayectoria. En aquel momento no sabíamos si hacerlo con Sócrates o con Néstor, pero se logró hacer con Sócrates. Sócrates lo logró llevar a cabo de una manera impecable. Me dieron a aprenderme dos temas, que era Arrepentida y era Horas Lindas. Perdóname, Horas Lindas no, era Celo y Distancia. Una llama que me quema. Y yo me aprendo las dos canciones, y Juan Carlos se aprendió sus dos canciones, y todo el mundo se aprendió sus canciones. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo. A mí me asignan los temas de William, que grabó Dame un poco más. De hecho, que se grabaron todos los temas y quedaba el tema Mi Error. Y quiero contarte esta anécdota. El tema Mi Error fue el último que se grabó. Entonces, ¿será que lo grabábamos? ¿Será que no lo grabábamos? Yo le dije, vamos a grabarlo. Porque era un tema muy diferente, porque era estilo Taboga, que era un tema que arrancaba como en bolero son y terminaba en salsa. Y yo le dije, vamos a grabarlo, vamos a incluirlo. Yo le monto la voz y ya. Pues le monto la voz. Y recuerdo mucho este tema con mucho cariño porque como adolescente eran muchos temas explosivos. Evidentemente la disquera no apostaba mucho al tema Mi Error por la característica que traía. Y el tema pegó de tal forma, Luis, de tal forma, que imagínate, Persona Ideal duró 21 semanas en primer lugar. Arrepentida tenía 18 semanas en primer lugar. Y Mi Error duró 19 semanas en primer lugar. Tanto así que yo cerré una orquídea en Maracaibo con el tema Mi Error. ¿Hay orquídea para los adolescentes? Empieza a formarse la primera orquídea. La estética de la agrupación cambió totalmente y eso también influyó para que las niñas en aquel momento fuesen mucho más fanáticas porque los chicos eran más guapos, porque eran más bonitos, porque se vestían mucho más actuales, porque eran más coloridos, etcétera, etcétera. La misma pluma fue un disco ya, empezó el diseño de canciones para ya directamente nosotros, ¿no?
los que entramos ya después. Ese disco sí fue bastante diseñado para las voces de Jesús, Alberto, ¿sabes? De Juan Carlos, Sócrates y la mía. El disco La Misma Pluma fue un disco que fue doble disco de platino en Venezuela. Logramos disco de oro en Estados Unidos. Fue un disco que nos abrió las puertas a nivel internacional en países como México, Estados Unidos, Japón. Incluso fuimos 2 veces a Japón. Yo diría que La Misma Pluma marca como que una pauta en nuestra carrera, porque es un disco que obtuvo un récord aquí en Venezuela, que fueron todas las canciones llegaron a primer lugar, todas. Pues con el disco La Misma Pluma, pues, como te dije antes, sigue la evolución de Porfi. ¿Por qué le pone La Misma Pluma? Porque lo más importante allí era Porfi. La Misma Pluma es porque es la misma persona que escribe las canciones, ¿no? Y además no es que tan solo las escribe, sino que las arreglaba. Y no es tan solo que las arreglaba, sino que también él grababa mucho de los instrumentos él mismo. Entonces, la Misma Pluma, digamos que es la consecución lógica de todo lo que se había hecho musicalmente con los adolescentes de la mano de Porfi Baloa. Y recuerdo que Porfi me dice, yo quiero que tú también te pegues. Ya teníamos esa amistad, como te dije, desde las vibraciones. Y me presentó en la habitación el tema Llámame. Entonces, yo lo miro y le digo, mira, Porfi, yo te voy a... Y me presentó el tema Llámame y el tema Corazón, Corazón. Y yo le digo, mira, Porfi, yo te voy a ser sincero. Yo me identifico más como Marc Anthony, ¿sabes? Cantar temas como Marc Anthony que ser realmente un sonero. Respeto mucho a los soneros. Entonces, el tema Llámame creo que es más para Néstor. Y yo me identifico más con el tema Corazón, Corazón. Me gusta la salsa, me gusta los flamencos, yo soy más de salsa romántica. Y entonces me dijo, bueno, ok, me presentó Corazón, Corazón y me quedé con ese tema. Por ejemplo, Corazón, Corazón la cantaba Jesús Alberto Ochoa. Era un tema muy para fans. Me acuerdo que él agarraba y tenía digamos que una gesticulación en particular para ese tema que decía, mi corazón por ti hace tucún, tucún. Entonces todas las niñitas hacían el tucún, tucún. Porfi, enamóramela. Dile que mi corazón por ella hace tucún, tucún. Digamos que eran temas fáciles, que eran temas adaptados para cada uno de ellos, que tuvieron repercusiones porque forman parte de todo ese historial de éxitos de adolescentes y que lograron penetrar en las fans de esa época porque no eran temas complicados, eran temas muy sencillos, eran temas fáciles de digerir, fáciles de escuchar y fáciles de bailar. El tema Llámame fue para mí una gran sorpresa porque empecé como que a prestarle atención a lo que estaba pasando en Venezuela con respecto a la música y Llámame pues se puso en talla con muchas canciones y muchos artistas que venían que yo admiraba de hecho además. O sea, en talla digo yo, empezó a sonar a la par con muchas canciones que para mí eran éxitos, ¿no? Tú no me llamas, tú no me amas. Bueno, yo creo que evidentemente entre la primera y la segunda generación hay una diferencia fundamental, que la segunda fue muchísimo más mediática. Mientras la primera generación solamente estaban enclaustrados en el Canal 8, en el programa de Frecuencia Latina, pues la segunda generación estaba, que es una diferencia, digamos que exponencial, estaban en prime time en Sábado Sensacional, que es el programa más visto de la televisión venezolana. Luego llega el momento de hacer la miniserie Jugando a Ganar, que los termina de catapultar. Jugando a ganar, es creer por siempre en este amor. Participaron los 4 cantantes, Néstor, Jesús Alberto, Sócrates y Juan Carlos, y el mismo Porfi. Porfi tuvo el papel, digamos que más pobrecito ahí en la serie, porque era el que menos se aprendía los libretos y le daba más pena y era más vergonzoso. Hay algo muy particular porque esta serie estaba escrita para Servando y Florentino. Entonces ellos, surgió, no sé qué fue lo que sucedió, que ya no iban a hacer la miniserie, nos las dan adolescentes y solamente habían 2 personajes. Tuvieron que crear los otros 2 personajes para que evidentemente entrara todos los cantantes, el Tren Delantero y Porfi. Bueno, Luis,
la serie Jugando a Ganar fue una experiencia comenzando a mi gusto muy complicada, ¿no? Porque para aquel entonces me pusieron a hacer una prueba de actuación. Recuerdo yo, no sé si, creo que era Sandra de Abreu, no recuerdo, ¿no? Y te puedes imaginar, este señor que es tan tímido, le vas a decir, te dan un libreto y le vas a decir a la actriz, te le vas a declarar, pues, ya. Y pues Néstor Rivero es muy serio en ese tipo de cosas en la vida real, ¿no? Y entonces, pues se me hizo muy, muy difícil empezando por ahí, ¿no? Ya Juan Carlos tenía el personaje de José Manuel, sí, José Manuel, que era de Servando, y faltaba el personaje de Santiago, que lo hacía que iba a ser para Florentino. Y en las pruebas de casting, pues nada, gracias a Dios, pues descubrí que no sabía mis cualidades actorales, y pues Vladimir Pérez, que se lo agradezco inmensamente, dijo, pues nada, quien da el perfil es Jesús Alberto, y así quedó. Entonces, ¿eso quiere decir que ahora sí podemos estar juntos libremente? Por fin, Marianela. Te quiero mucho, por fin, mi amor, por fin. La experiencia de Jugando a Ganar fue una experiencia muy bonita, porque en fracción de 2 meses fuimos, imagínate, las personas más conocidas a nivel de toda Venezuela. Nosotros íbamos a la calle y todo el mundo nos conocía. No podíamos comer en un centro comercial normal porque era la serie del momento. Jugando a Ganar se convirtió en el segundo Salvado por la Campana. O sea, era realmente un éxito rotundo. La serie fue complicada, digamos, en el sentido de eso, ¿no? De que ninguno éramos actores, pero empezaron como a darnos un curso de un mes intensivo de actuación, de cómo te tienes que parar el 3/4, la cámara y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el final estuvo lindo. Tuve la oportunidad de compartir con actores y actrices que wow, o sea, los aplaudo porque es una carrera bastante difícil. Pensé que cantar era difícil, pero actuar también lo es. Fue complicado combinar grabaciones con las giras. De hecho, recuerdo una vez estábamos, yo dormía muy poco. Hubo una vez que estaba tan agotado que tuvieron que llevarme de emergencia para la Santiago de León a ponerme 2 botellas de suero. Fue algo muy fuerte. Recuerdo que la orquesta se fue al día siguiente a Puerto Rico, yo no pude viajar. Y a pesar de que me mandaron reposo, yo me tuve que ir a la gira de Puerto Rico. Fue bastante fuerte porque no me daba tiempo de descanso. El tiempo de descanso era para ir a grabar y las grabaciones eran todo el día, dependiendo de la luz, dependiendo de los exteriores. Tenía que hacer escenas de fútbol en vivo, no solamente las escenas donde se grababan los goles, por supuesto, pero había que hacer juegos en vivo. Y una vez yo jugué descalzo, que grabando descalzo me salieron ampollas en los pies. Entonces fue entre eso, entre bailar con ampollas en los pies, y fue tan complicado que, bueno, al final afectó un poco mi salud, pero salimos, gracias a Dios, airosos de grabarlo. Y recuerdo que ya en los últimos capítulos teníamos que irnos de gira a Estados Unidos de nuevo, y era hora pico en Caracas, y salimos de Venevisión como a las 5 o 6 de la tarde. Y me acuerdo que la oficina contrató una ambulancia. Esto fue muy cómico. Contrató una ambulancia y salimos de la grabación así con lo que teníamos puesto. Nos montamos en la ambulancia y por toda la autopista bajamos hacia La Guaira. Y cuando llegamos al aeropuerto, claro, la gente asustada, y nos bajamos nosotros directo a hacer el check-in directo al avión. Fue algo tremendo, tremendo. No nos daba tiempo de descansar, pero gracias a Dios fue una experiencia satisfactoria, gracias a Dios. Luego de concluir la serie Jugando a Ganar por Venevisión, se fue desmantelando por diversos motivos la segunda generación de los adolescentes, dando paso a nuevos integrantes. El concepto que yo te diría de esta segunda generación, ustedes vieron solamente un 20%. Ese es el concepto que le doy. ¿Por qué 20%? Lo que vio la gente, ese 20% a lo mejor fue magia y hicimos de todo. Pero ese 80% de atrás era todo el trabajo que estuvo el Negro Mendoza, los productores. Ellos son los verdaderos monstruos de adolescentes.
significó una oportunidad en mi vida, significó todavía, la gente me recuerda como el adolescente. Para mí fue una oportunidad que el señor Porfi Baloa me dio para darme a conocer y para demostrar mi talento. Y eso, pues, para darme a conocer y seguir adelante con mis proyectos. Creo que fue una excelente oportunidad. Mira, podemos hablar de la historia musical cultural en Venezuela. ¿Qué significó para mí pertenecer a adolescente? Por supuesto, pertenecer, tú abres el libro de la historia musical venezolana, ¿verdad, Luis? ¿Qué podemos encontrar? Simón Díaz, todos los de los 80, Ilan, Giordano, Franco De Vita, Melissa Chiara Carina, en fin, Fra Quintero, no sé si se me falta alguien porque todos merecen mi admiración y respeto. Llega la salsa, Salserín, por supuesto, Salvador del Florentino, está los adolescentes y están mucho más, pero esa época es inolvidable y quedará para el recuerdo de mucha gente. Y otra cosa muy importante, hubieron varias, siempre generaciones de adolescentes, siempre entraron cantantes, pero lo que la gente me comenta siempre, ustedes fueron la mejor generación de adolescentes, es lo que me dice la gente. Nosotros entregamos en cuerpo y alma lo que sabemos hacer, porque lo nuestro es cantar, llevarle ese boom armónico a la gente de lo que hizo el compositor y lo que hizo el intérprete. Cuando se unen estas dos masas, estas dos cosas, suena el boom para el público y eso es lo que quedó ahí plasmado. La puerta del reencuentro del Team Jugando a Ganar está abierta. Me gustaría tener un reencuentro de los adolescentes de esa segunda generación, me encantaría. Lo que fue un proyecto musical se convirtió en una forma venezolana de escuchar y bailar salsa. La idea de Porfi Baloa renovó el género y lo reimpulsó en la década de los 90. La capacidad de innovación de todos sus integrantes ha hecho que los adolescentes continúen siendo una añoranza por el reencuentro. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.